Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Club de Auditores. Es un inmenso gusto y placer tenerles en esta mañana con nosotros cuando estamos totalmente en vivo para todos ustedes presentando la primera sesión de nuestro curso virtual de especialización en auditoría forense. El día de hoy, desde Bogotá, Colombia, nos acompaña nuestra invitada especial, la doctora Nail Ruiz Saavedra, quien es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF por la Universidad Pontificia Javeriana y certificada además en NIF por ICAWET. Además, cuenta con diplomados en normas internacionales de auditoría, es senior de consultoría en NIF en diagnósticos y implementación de las normas internacionales de información financiera, conferencista y docente universitaria en distintas casas de estudio, como la Fundación Universitaria San Martín, Fundación de Educación Superior San José, Universidad del Llano, Federación Nacional de los Comerciantes de la Cámara de Comercio de Cartagena, y otras instituciones, además, por supuesto, del Instituto de NIF y en este caso del Club de Auditores. Doctora Nail, muy buenos días. Como siempre, un inmenso placer tenerle con nosotros en plataforma. Y sin más preámbulos, le cedo, doctora, en honor a nuestros suscriptores y las personas que hoy nos acompañan, los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. Vamos a trabajar hoy el tema de auditoría forense especializado en la organización. ¿Qué es lo que buscamos a través de este curso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que con los conocimientos básicos de auditoría forense, que es una auditoría interdisciplinaria, veamos cómo podemos desde nuestro cargo, por ejemplo, como contadores públicos, desde nuestra profesión como contadores públicos, podamos prestar un servicio de investigación respecto al fraude, respecto a lavado de activos, respecto a los diferentes delitos económicos. ¿Qué es lo que busca la auditoría forense? La auditoría forense lo que busca es dictaminar. ¿Dictaminar respecto a qué? Respecto a delitos económicos. Entonces, por ejemplo, nosotros como contadores públicos tenemos la función de certificar, de dictaminar, ya sea como auditor o como contador. Como contador, la preparación. Como auditor, tenemos que certificar la razonabilidad de las cifras presentadas. ¿Por qué? Porque la utilidad de la información financiera es presentar información que sea útil a la toma de decisiones económicas. ¿Qué es la auditoría forense? La auditoría forense es esa auditoría que le permite a los entes de control, a las autoridades judiciales, verificar, servir de prueba, de elemento material probatorio, para determinar si se cometió algún tipo de delito económico. Por ejemplo, la empresa XYZ necesita presentar unas cifras acomodadas para ganar una licitación con el Estado. Por ejemplo, el auditor forense lo que busca es, a través de su dictamen, una vez elaborado todos sus papeles de trabajo, dictaminar sobre la razonabilidad de esas cifras. En este caso específico, pues va a decir que esas cifras están alteradas, que están adulteradas, que no reflejan la realidad económica, que de alguna forma hay, por ejemplo, fuga de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto de la auditoría forense. Por eso estamos haciendo este curso especializado únicamente en la organización. ¿Para qué? Para entregarles a ustedes herramientas necesarias que son importantes para tener en cuenta en nuestro papel como auditores forenses. Es importante también tener presente que
un equipo de auditoría forense es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros como contadores tenemos conocimiento frente a la preparación de los estados financieros, frente a la presentación, frente a la medición, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el arte de la contabilidad, de los procedimientos de auditoría, pero en tanto que si vamos a realizar una auditoría de pronto sobre el software contable, pues en este caso necesitaríamos de un ingeniero. De igual forma también tenemos que ir de la mano con un abogado, con una persona que tenga conocimientos respecto a derecho penal. Entonces ahí es la importancia de estos equipos de auditoría forense. Nos vamos a centrar en este punto cómo contadores, auditores, podemos elaborar un dictamen que va a servir como un elemento material probatorio en un proceso frente a, de pronto, a una incursión de delito económico. ¿Cómo vamos a realizar el curso? El curso son 6 sesiones de 3 horas cada sesión. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco de cuáles son esos componentes de la auditoría forense y al cierre de cada sesión vamos a hacer un ejercicio práctico. Es decir, vamos a tomar un ejercicio teórico respecto a lavado de activos, pero vamos a hacer el desarrollo del paso a paso que debemos realizar para llegar a el dictamen. ¿Por qué? Lo importante es que aquí miremos desde el punto de vista práctico, no solamente desde el punto de vista teórico, cómo podemos llegar a un dictamen. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de las generalidades. Hoy y mañana ya vamos a ver después, el siguiente tema es planeación sobre auditoría forense, ejecución de la auditoría forense, presentación de resultados. ¿A qué me refiero con presentación de resultados? Nosotros podemos ser contratados para realizar una auditoría forense. Me refiero a nosotros como contadores públicos. Nosotros lo que debemos hacer es no solo elaborar el dictamen, como normalmente hacemos en una auditoría externa, sino que adicional tenemos que presentar ese dictamen en un juicio oral, en un juicio público. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ese auditor forense presente su dictamen de forma muy práctica frente al juez, a la defensa, a la fiscalía y sustente el por qué llegó a esa conclusión. ¿Para qué? Para que haga parte de ese proceso judicial. Entonces, por ejemplo, nos contratan para verificar si la empresa XYZ incurrió en un incremento patrimonial injustificado. ¿Por qué? Porque hay un proceso por lavado de activos, pero ellos necesitan, en este caso, la defensa, porque nosotros podemos trabajar tanto como la parte acusador o como la parte de defensa. En este caso lo vamos a hacer como defensa. Vamos a verificar en los estados financieros de esa compañía si en efecto hay un incremento patrimonial justificado o por el contrario, no hay un incremento porque uno de los socios, por ejemplo, obtuvo un crédito, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como contadores, como auditores forenses y enfocados como auditores forenses, cuando una vez elaboremos el dictamen, realizadas las pruebas de auditoría pertinentes de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, tenemos que presentarla. Vamos y nos presentamos en el juicio, hablamos de cuál es nuestro alcance, cuál es el objetivo de ese dictamen, qué es lo que nosotros buscamos mostrar, qué es lo que nosotros, después de realizar nuestros procedimientos de auditoría, concluimos desde nuestra experticia y lo presentamos.
Entonces, ahí acabaría la parte de auditoría forense cuando está enfocada en un juicio. Pero también podemos prestar este servicio de auditoría forense de forma interna. Es decir, por ejemplo, en un proceso civil. ¿Por qué? Porque entre los accionistas pueden haber conflictos y uno de los accionistas necesita saber realmente cómo está la contabilidad, qué fue lo que pasó con los fondos de un fondo de inversión, por ejemplo. ¿Dónde está la plata? ¿Qué sucedió? Entonces ya es al interior de la compañía, pero también nos sirve este dictamen para determinar si en algún momento dado debemos colocar, por ejemplo, una demanda entre accionistas. Entonces, ahí es la importancia del porqué de la auditoría forense. Lo vamos a ver en este capítulo de generalidades. ¿Para qué nos sirve la auditoría forense? ¿Qué implica esa auditoría forense? Y pues los casos prácticos que vamos a ver, que vamos a desarrollar de forma práctica en cada una de las sesiones. Entonces, antes de comenzar con el tema, quiero que veamos cómo vamos a desarrollar este ejercicio práctico en cada una de las sesiones. Entonces, va a haber un enunciado, lo voy a explicar, y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es una tipificación de la conducta delictiva, es decir, cómo vamos a definir el alcance de ese dictamen de auditoría forense. Entonces, debemos tener en cuenta qué tipo de delito se está cometiendo para que nosotros miremos a través de el hallazgo de evidencias, de pruebas, podamos llegar a la conclusión mediante qué, mediante el dictamen. Entonces, aquí es importante que en el momento cero, la persona que nos contrata, como les decía, ya puede ser la parte demandante o la parte demandada, que nos indique qué es lo que se está buscando. Obviamente, aquí también tenemos que tener en cuenta nuestra independencia, nuestra ética profesional, porque el punto es establecer realmente con procedimientos de auditoría sobre nuestra experticia, nuestro concepto técnico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir ese alcance. Vamos a ver cuál es ese proceso que debemos llevar a cabo para llegar a ese dictamen de auditoría forense. Entonces, el primer paso que siempre vamos a hacer es el entendimiento del negocio. Vamos a entender a qué se dedicaba la compañía. Vamos a verificar, a identificar los riesgos e indicadores de fraude. Se supone que toda organización debe tener unas políticas de mitigación del riesgo. Se supone que toda organización, cuando le han hecho auditorías, pues los auditores están en la obligación de identificar, de verificar la existencia de esos indicadores de fraude. De igual forma, también nosotros, desde el punto de vista de auditoría forense, tenemos que mirar la parte de la evaluación del control interno. ¿Cómo se encuentra el control interno de la compañía? ¿Por qué? Porque ese delito económico, ese fraude, esa alteración se debe a qué? A que no hay una adecuada evaluación de control interno por parte de la organización. También, ¿qué tenemos que analizar? La matriz de riesgo. Y desde el caso específico de la auditoría forense, cómo se recopilan las evidencias. Obviamente, una auditoría forense pues, es larguísima. En esta parte práctica, pues obviamente solo vamos a utilizar, por ejemplo, una técnica para la recolección de esa evidencia. Entonces, por ejemplo, la inspección. Cuando vayamos haciendo el ejercicio, poco a poco lo vamos viendo cómo lo vamos a analizar. ¿Cómo se evalúan las evidencias? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que nos indica la NIA 520 sobre procedimientos analíticos. ¿Qué procedimientos debemos, de acuerdo a nuestra experticia como auditores, debemos emplear? Y vamos a hacer un checklist respecto
a esa evidencia, frente a ese elemento material probatorio. De igual forma, es importante, y lo vamos a ver más adelante en cada una de las secciones, cuáles son esos factores intrínsecos de la prueba. Es decir, para que la evidencia o el elemento material probatorio, en el momento en que nosotros estemos haciendo la sustentación en el juicio, ya sea la defensa o ya sea la parte acusadora, dependiendo de donde nosotros estemos posicionados, pues no tengan para decirnos que esa evidencia no es conducente, es decir, que no está demostrando lo que quiere probar o que no guarda relación con el tema probatorio. Entonces, nosotros estamos tratando de probar que el cliente al cual nosotros le hicimos la auditoría forense, en efecto, no incurrió en incremento patrimonial. O por el contrario, si estamos desde el punto de vista de ente acusado, sí incurrió en incremento patrimonial injustificado. Que esa evidencia sea útil para demostrar hechos probatorios, que sea válida y eficaz. Y como último, vamos a ver cómo se debe elaborar ese dictamen de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que al cierre de cada una de estas sesiones de auditoría forense especializada en la organización, pues hagamos este ejercicio práctico. Entonces, son 6 ejercicios prácticos donde vamos a tener cada uno de los puntos para desarrollarlos de forma práctica teórica, para que aterricemos un poco más cada uno de los conceptos que vamos a ver. Entonces, ¿cómo está estructurado el dictamen de auditoría? Entonces, iniciemos. Era importante que miráramos cómo estaba estructurada cada una de las sesiones. Entonces, en la clase de hoy, en la sesión de hoy, vamos a ver algo sobre la introducción, la definición, las funciones del auditor forense, cuál es la calidad, las cualidades, los requisitos y habilidades de un auditor forense y las diferencias entre lo que es una auditoría general y una auditoría forense. Bueno, importantísimo. La organización respecto a el control, respecto a la preparación y presentación de los estados financieros. Cuando nosotros estamos como contadores, como preparadores de la información financiera, pues nosotros tenemos que realizar nuestro trabajo acorde a un marco técnico normativo, llámese US GAAP, llámese el GAAP o las normas nacionales de cada país, o llámese IFRS. Entonces, aquí, desde el punto de vista de la preparación, de la presentación de los estados financieros, nosotros como contadores, como preparadores, seguimos unas reglas de juego para la preparación y la presentación de los estados financieros. El gerente como tal, pues está encargado no solo de esa es sobre quien recae la responsabilidad de la presentación de esos estados financieros. Él, como gerente, como cabeza, ante la organización, ante terceros, ante los usuarios de la información financiera, pues debe tener en cuenta una serie de especificaciones. ¿Cuáles son esas especificaciones? Pues que esa información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas, y para que sea útil, para que sea fiable, para que refleje la realidad económica, pues debe ser preparada con base a, como lo dije anteriormente, a un marco técnico, llámese US GAAP, llámese GAAP, las GAAP nacionales, las normas contables nacionales o IFRS. Pero adicional a eso, también debe tener en cuenta indicadores de riesgo. ¿Cuál es la matriz de riesgo? Yo, como gerente de una organización, debo identificar cuáles son los riesgos inherentes. ¿Por qué? Porque si yo soy importador o soy exportador, pues hay un riesgo de tasa de cambio que va a influir tanto o en mis compras o en mis ventas. Entonces,
como gerente, como la parte de la gerencia, como la parte del directorio de la organización, debo tener en cuenta eso. Como auditor externo, pues debo tener en cuenta también